Gracias por permitirnos poder reunirnos como familia a estudiar tu palabra. Señor, poder levantar nuestro altar familiar todos los días en casa y permítenos, mientras nosotros estudiamos como familia, poder ser de bendición también a quienes quieran recibir tu palabra, y que si para ellos es de bendición, pues bendito sea tu nombre para siempre. Te rogamos por las diferentes necesidades de las personas que en esta mañana, Señor, están en diferentes partes, suplicándote que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, tu amor, que tú consueles a los que has de consolar, que ayudes a quienes has de ayudar de acuerdo a tu bondad y a tu fidelidad. En tu nombre te damos gracias en esta mañana, en este lugar, soberano Dios, porque tú eres digno de recibir la gloria, de recibir la honra, la alabanza y nuestra adoración. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Hoy nuestro pasaje bíblico donde estudiaremos está en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 3. Vamos a leer la escritura de usted y yo. Juan, capítulo 3, versos 18, a ver si la técnica está en mi vida para puede ponerlo. Dice Juan 3, 18. Nuestro texto bíblico donde vamos a meditar hoy, pero antes de cantar un coro, después de cantar ese coro, vamos a meditar un poco la palabra. Y como repito, pues nos reunimos en familia para poder estudiar y juntos acá, pues si podemos ser de bendición alguno de ustedes a través del medio del Facebook, pues qué bendición poder saludarles y bendecir su vida. Muchas gracias también a cada uno de los hermanos, a mi hermana Celia Arcos, gracias porque comparten también los estudios vistos por acá, mi hermano Rigo Gómez, que les bendiga. Gracias por sintonizarnos, por dejarnos entrar hasta su hogar a través de este medio. Que Dios les bendiga, rica y abundante. 3 y verso de ¿qué? 18 al 21 vamos a leer hoy. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21, ¿cómo dice? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, gloria a Dios. Bueno, vamos a cantarle al Señor entonces con todo nuestro corazón. Vamos a pedirle a nuestro técnico que nos ayude, ¿verdad? Aleluya, y mi esposo. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Aleluya. Es un coro muy hermoso que dice: te exaltaré, Señor mi Dios. Aleluya. Salmo. Gloria a Dios. Vamos a cantarle y exaltarle a Él con todo nuestro corazón. Aleluya. Dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre.
eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Aleluya. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Aleluya. Gracias, Señor, por permitirnos poder levantar nuestro cántico, cantarte con todo nuestro corazón, y en casa como familia poder cantar a tu nombre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día, mi Señor, cada día te bendeciré. Aleluya. Cada día te bendeciremos, Señor eterno, por tus bondades y tus misericordias, que son grandes, perfectas y eternas. Gloria a Dios. Hoy en la mañana meditábamos con mi esposa, pues despertábamos y estudiábamos un momento la escritura, y pues gracias a Dios porque cada mañana podemos meditar en el Señor, y muchas veces pues nos inquietan preguntas en cuanto a la escritura para poder crecer en el Señor. Y pues tengo discípulos aquí que dicen, ¿va a haber clase hoy? ¿Va a haber clase? Pues aquí entre la familia nos reunimos, y gloria a Dios porque es así. Así que estamos más o menos que 3, 5, 6, 8, 9, 11 personas en familia pudiendo estudiar la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios porque podemos estudiar juntos, cantarle juntos a Dios y crecer en el Señor. Así que nosotros decimos que es responsabilidad tan grande, hermano, como ministros del Evangelio, poder transmitir el Evangelio de Jesucristo en el corazón de tus oyentes, y que podamos crecer con un conocimiento sano, hermano, que la doctrina de Cristo nos conduce a usted y a mí, o sea, debe conducirnos a usted y a mí a la santidad y a la consagración.
Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo es un evangelio que transforma la vida de las personas. El Evangelio de Jesucristo transforma el ambiente de una sociedad. Tiene que haber un cambio. Donde está Jesucristo existe un cambio radical. Diga usted eso. Donde existe Jesucristo debe haber un cambio radical. Donde no es Jesucristo, sino solamente son pensamientos filosóficos, religiosos, pues obviamente no habrá ningún tipo de transformación. Entonces, uno de los temas hoy en la mañana que ya lo hemos visto acá con ustedes a la luz de la palabra también, es respecto a que si Dios ama al pecador, como lo decíamos nosotros anteriormente, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado que hace. Y resultaba muy lógico. El problema del evangelio hoy en día es que, hermanos, nosotros enseñamos en base a la lógica humana, a conceptos lógicos. Y no sé hace cuánto tiempo, hace un mes tal vez, le decía a mi esposa que desperté con esa inquietud en mi alma, que Dios me decía que estaba enseñando cosas que no estaba correcto lo que yo había dicho. Y empezamos a verlo entonces, y hoy encontraba a mi esposa ese pensamiento que dice que Dios, ese pensamiento que dice así, ¿verdad? Que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado de él. Y encontramos, bueno, yo no, ella encontró que ese pensamiento es un pensamiento filosófico de un abogado que se llama Gandhi, ¿verdad? Uno de las filosofías de hindú, si usted quiere, y él es el que dijo ese pensamiento, y muchos ministros hemos agarrado entonces ese pensamiento filosófico como una verdad de Dios, pero eso lo dijo un hombre que no cree en Jesucristo como su amo y Señor, sino solamente lo ve como un iluminado, como uno de los muchos iluminados. Y él dice en sus escritos que él admira a Jesucristo. Imagínense, solamente es un admirador, en que admira el mensaje del Sermón del Monte, dice ahí, pero es increíble. Entonces, déjeme decirle que ese pensamiento que dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado de él, no es ni siquiera cristiano, no es ni siquiera un punto de vista cristiano, sino es un punto de vista filosófico. Y como es lógico, suena muy bien. Pero fíjese que la Biblia dice, platicábamos con mi hermano Rigo Gómez, porque ya habíamos visto este tema anteriormente, de que Dios ama al pecador. Y decía, bueno, qué difícil es esta situación. Déjeme decirle, hay diferentes vertientes en cuanto a esto. Esto no es un tema nuevo. Porque estaba viendo que también algunos pelean y dicen que este es un pensamiento calvinista, que no sé, otro que es un pensamiento luterano, que son vertientes distintas. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Es lo más importante para nosotros, no que dice cierto pensador, que dice cierta teología cristiana, sino qué es lo que Dios dice en cuanto a eso. Y no se trata de que no. Sí dice la Biblia ahí, pero no está diciendo literal. No podemos nosotros quitar, poner, enmendar, remendar, componerlo a nuestra manera, a nuestra forma de ser, sino debemos ver lo que la Biblia dice. Fíjese que el texto que usted y yo estábamos leyendo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número, ¿qué? ¿Estamos leyendo? 3. Muy bien. Dice en el versículo número 18. Fíjese cómo lo dice en Juan capítulo 3, 18. El que en Jesucristo cree, mire, no es condenado. Entonces quiere decir que si usted no cree en Cristo es condenado, ¿sí o no? Sí. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Mire, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Entonces,
si dice claramente que esta gente no quiso amar a Dios, entonces Dios los ama. No, dice claramente que ellos prefirieron más las tinieblas. Entonces no podemos decir que Dios sí los ama. No. Hermano, Dios ama al homosexual, pero no ama su conducta. Y se oye bonito, pero no es verdad. Porque ¿quién está haciendo la conducta? El hombre. Entonces Dios aborrece a quien está haciendo el pecado. Por ejemplo, no, hermano, pero nosotros podemos orar para que Dios... No estamos hablando de interceder. Acuérdense que cuando Dios llegó a donde estaba Abraham, dice la Biblia que Abraham intercedió por su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Abraham? Por su sobrino. Ah, por su sobrino. Lot. E interceder por su sobrino Lot. Entonces se puede interceder. Sí. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que tú porque intercedas, él no está mal. Así que se fueron donde estaban los sodomitas. O sea, la línea de homosexualismo. Que la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande, hermano, todos tenían un corazón perverso. ¿Los amaba Dios, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque mandó destruirlo. Los mandó a destruir. Destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿no que Dios los ama? No, Dios aborrece a aquellos que hacen el pecado. Eso es algo claro que tenemos que tener en nuestro corazón, usted y yo, con todo nuestro ser. Miren, dice el Salmo 7:11. Salmo capítulo 7 y versículo número 11. Nosotros no podemos ser más misericordiosos que Dios. Por eso va a encontrar, hermano, hay iglesias que te asustan, que más en países, hermano, donde dice que violan los derechos de las personas y que si no cumples con los derechos de ellos, pues van a sancionar a los ministros, a las iglesias. Entonces empiezan a cazar a los hombres. Y hermano, eso está en contra de lo que Dios realmente ha establecido en su palabra. Dice el Salmo 7:11. ¿Ya lo tiene? Amén. Dios es juez justo. Y Dios está airado, ¿qué dice? Contra el impío. Todos los días está enojado Dios contra el que actúa, contra el que peca con el impío. O sea, ¿lo ama Dios? No. Está airado. Sí, pero acuérdese que el amor de Dios es para usted y para mí. Dios está esperando para que nosotros seamos aceptos en Dios, que nosotros aceptemos, ya leímos en Juan capítulo 3, que aceptemos lo que Dios está mandando para acercarnos a Él. Si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador suficiente y cambiamos nuestra vida, obvio, Dios tendrá misericordia de nosotros. Por eso, mire, hermano, ese evangelio tan barato, ese evangelio tan frágil que nos vende, que dice que usted reciba a Cristo con una oración y usted es salvo. No, eso no es cierto. Usted está haciendo una expresión de fe. Usted lo que está aceptando cuando usted recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador a través de una oración, usted está aceptando el sacrificio de Cristo. Está aceptando el perdón que Él le da. Ahora, ya lo acepté yo. Fíjense, pongo mucha atención en esto. Ya acepté el perdón yo. ¿Qué tengo que manifestar ahora? Ahora tengo que dar frutos que acepté el perdón. Y para dar fe que acepté el perdón, mi vida va a empezar a cambiar. Si mi vida no cambia, entonces yo no acepté el perdón de Cristo. Mi vida tiene que empezar a ser transformada. Acuérdense que eso dijimos. Donde está Jesucristo, todas las cosas tienen que ser transformadas.
Entonces, no se trata de que por una oración soy salvo. No, ahora empieza a dar frutos, lo que dice la Biblia, dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ahora tengo que empezar a mi vida cristiana, a empezar a caminar y dar frutos que me arrepentí. Acuérdense que la mujer adúltera, cuando fue sorprendida en adulterio, la llevaron frente a Jesucristo. Y ahí tirada frente a Jesucristo, porque los hombres tenían las piedras para tirársela, porque la ley era que la tenían que lapidar a pedradas. No había esperanza para esta mujer. Ella sabía, porque la ley dice muera. Entonces sabían que la ley no la iba a salvar. No había esperanza. Así que ahí tirada frente a Jesús, el Señor le dice algo para apurarnos. Cuando todo el mundo se fue, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? No hay nadie. Entonces le dijo: pues ni yo te acuso. Y luego le dijo: vete y no peques más. ¿Dónde iba a estar la evidencia que ella había aceptado el perdón de Cristo? Que no iba a volver a pecar. Pero si volvía a pecar, ¿qué iba a pasar? No había aceptado el perdón de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces, la salvación que Jesucristo nos da no se trata solamente de que ya lo confesé y ahora ya soy salvo. No. Ahora implica que tiene que haber una transformación de vida, porque yo voy a vivir de acuerdo a lo que pienso. Diga eso. Por eso hay gente que piensa, por lo que piensa que vivir así es correcto, así vive, porque así es su pensamiento. Por eso la Biblia dice que como el hombre piensa, así actúa, ¿verdad? Así actúa. Entonces, si ahora yo tengo mi pensamiento que Jesucristo me perdonó, voy a vivir de acuerdo a lo que yo he creído. Yo creo que Cristo perdonó mis pecados. Entonces, cuando usted cree en eso, va a empezar a caminar y vivir de acuerdo a eso. Si sentía culpabilidad y sabe que Dios puede perdonarle, entonces voy a empezar a sanar mi corazón en base a lo que estoy creyendo. No sé si está conmigo en esta mañana. Amén. En base a lo que yo estoy creyendo, por eso estoy siendo sanado. Cuando yo no soy sano, pero digo que creo en Cristo, no estoy creyendo en eso. Nada más estoy repitiendo una verdad, pero no la estoy creyendo. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, si nosotros decimos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, el Señor lo dijo: en esto se van a conocer que ustedes verdaderamente son mis discípulos. ¿En qué se van a conocer? En sus frutos. No que lleva una Biblia bajo el brazo, no que va a la iglesia todos los días y que va a barrer el templo y que en las noches está ahí en la iglesia y que se está dando de golpes de pecho todos los días, y al salir de ahí vive una vida desordenada, una vida llena de amargura, una vida, hermano, como siempre la ha vivido. Entonces no he creído en la salvación de Cristo. Ahora bien, entonces, Dios nos ama a nosotros. Eso sí es cierto, ¿verdad? Amén. ¿Y a quiénes no ama entonces? A los pecadores. A los pecadores. Por eso es que mandó a Jesucristo. Porque lejos de Él, usted y yo solamente éramos dignos de ¿qué? Muerte, dice la Biblia. Ahí dice Romanos, mire, Romanos capítulo número 1. Mire cómo dice Romanos capítulo 1. Váyase por favor conmigo. Léelo. Dice Romanos en el capítulo número 1. De este tipo de gente, mire cómo estábamos. Verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice la Biblia que se envanecieron en su forma de razonar. Verso 22: profesando ser sabios,
se hicieron, ¿qué? Necios. Necios. ¿Quién es una persona necia? ¿Qué es un necio? Que no hace caso, que no obedece, terco. Es aquel que ya le dijeron, o sea, no es que no conoce, sí conoce, ya le dijeron, pero a pesar que se lo dijeron, lo quiere volver a hacer. Ya le enseñaron, pero quiere continuar de esa misma forma. Entonces la Biblia le llama necio. Entonces estos, debido a eso, dice el 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice ahí. Ahora, déjenme preguntarle. Aquí era el error diciendo un pensamiento humano. Dios ama a esta gente, pero no amaba lo que estaba haciendo. Y no es cierto. Dios aborrece al hombre por sus acciones que hace. Dios aborrece al hombre por sus acciones que hace. Entonces no podemos decir que Dios amaba a estos, sino dice la misma escritura que Él los entregó, verso 26. Léanlo, ¿cómo dice? Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Entonces empezó también a manejarse. ¿Qué? Lesbianismo. Entonces, Dios ama a las lesbianas. No. Hermano, Dios no ama a las lesbianas. Dios aborrece, dice la Biblia claramente, al que practica iniquidad. Al que practica iniquidad. Y dice el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces los hombres también se olvidaron de Dios. O sea, volvieron a su estilo de vida corrupta, sucia, alejada de Dios y empezaron a practicar ¿qué? La homosexualidad. Homosexualismo, hombre con hombre. Hermanos, si realmente, como alguien dice que Dios ama a los homosexuales, entonces ¿por qué la Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos? Si los ama. No, Dios aborrece. Por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Dios aborrece todo aquel que hace pecado. Dígalo. Por eso es que mandó a Jesucristo para buscarnos y nos da esperanza de vida a usted y a mí. Es a través de Él. Y dice el versículo número 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, vean este listado, versos 29 hacia abajo. Vea esto, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ojo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. Son dignos de muerte. Entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que Dios los ama? Si Dios dice que lo que merecen ellos es ¿qué? La muerte. No, Dios los ama, pues porque nos ama, nos está dando la oportunidad que usted y yo aceptemos el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Salmo capítulo 5, váyase al Salmo capítulo 5. Salmo capítulo 5 y verso 4.
Sí. Sí. El 4, 5, 4. ¿Ya lo leo? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Ah, ¿ve? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. ¿Qué más dice? El malo no habitará junto a ti. A ver, el malo no habitará junto a ti. Dios no se complace. ¿En qué dice? La maldad. En la maldad. ¿Cómo es posible que nosotros creamos que Dios ama a aquel que está haciendo que su corazón levante el odio de sus hijos contra su padre, contra su madre, y diga, Dios le ama? No, es un corazón malo, ¿verdad? Es un corazón malo. ¿Y Dios no se complace en qué? En la maldad. Pero qué triste es cuando nosotros creemos que amamos a Dios y pero yo creo en Dios, sí, pero Dios no ama la maldad que hay en nuestro corazón. Por eso es que a ustedes y a mí, Dios nos manda que nosotros tenemos que hacer el bien. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Mire, la orden es por eso que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué quiere decir eso que debemos amar a nuestros enemigos? Que aunque la persona sea mala con nosotros, no tengamos nada en nuestro corazón hacia ellos. Muy bien, que aunque las personas sean malas con nosotros, nosotros Nos sintamos odio. no sintamos odio en nuestro corazón, Y si lo puedes ayudar, ayúdalo. ¿verdad? Y si puedes ayudarlo, pues lo ayudas. No se trata que no, yo quiero a quien me quiere, yo le hablo a quien me habla. Entonces el Señor le decía, no hacían eso los fariseos y los escribas también, que solo entre ellos, sino el mandamiento es que tú no puedes tener tú maldad en tu corazón. ¿Cómo es la maldad? Mire, imagínense aquel que es padrastro, creo que así se dice la palabra, ¿verdad? Y su hijo natural. Entonces pedía que a su hijo le dieran la carne y a los que no eran sus hijos originales le dieran solamente el caldo. Porque él creía en la maldad de su corazón que su hijo iba a estar bien. Pero al final de claro, quien se alimentaba bien, ¿quién era? ¿El que se comía la carne o el caldo? El caldo, imagínense. Pero ¿qué había? ¿Qué había la actitud ahí? Una actitud de maldad. De egocentrismo, de solo... Egocentrismo. Muy bien. Imagínense. Y Dios no se complace en eso. Hermano, déjenme decirle. Esa teoría de que ya les digo que hay pastores, hay iglesias que hermano están casando a los hombres cuando va en contra del plan y la voluntad de Dios. Y todavía se atreven a decir los que se están casando estos hombres, bueno, nosotros creemos en Dios, le pedimos a Dios, actuamos, sí, pero lo que no has leído es que Dios te detesta. Tienes que tener claro en tu corazón eso. Mientras no tengas claro, vas a seguir caminando engañado. Dice el versículo número 5. Rodi. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Muy bien, estamos leyendo Salmo capítulo 5 y versículo 5. Que los insensatos no estarán delante de tus ojos. ¿Quién es un insensato? El que hace maldad, El que no actúa con sensatez. con sensatez. Y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios los aborrece. ¿Por qué nosotros queremos engañar diciendo, no, está bien la conducta que usted tiene? Dios aborrece lo que usted hace, pero no lo aborrece. O sea, no, porque quien hace las cosas eres tú. O cambias tu estilo de vida o te vas a podrir en el infierno. Tenemos que cambiar. Dios, déjeme decirlo, suena muy duro, ¿verdad? Pero Dios no ama a los homosexuales. Dios no los ama. Dice la Biblia que Dios aborrece a los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Está duro eso, pero ni modo. Es una realidad que usted y yo no podemos. Proverbios capítulo 11, verso 20. Proverbios 11, 20. Dice la Biblia que no soy el video.
Dice la escritura, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Mire, abominación son a Jehová, ¿qué dice? Los perversos de corazón. Dios los abomina. ¿Qué es un corazón perverso? Que solo está buscando hacer maldad. Ajá. ¿Qué dices tú? El que hace el mal siempre. El que hace el mal. Mire, Dios aborrecía a Sodoma y Gomorra porque cuando llegaron los ángeles donde estaba Lot, dice la Biblia que los hombres vieron que llegaron los ángeles, pero llegaron como hombres. Claro, imagínense qué guapos. Y cuando lo vieron dijeron, wow, carne nueva. Eran perversos de corazón. Y dijeron, sácalos, queremos conocer. Y conocer, ahí en el griego es tener intimidad con ellos. Entonces la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande estaban en la puerta y querían verlos, estar con ellos. Entonces la Biblia dice que los ángeles estiraron la mano y metieron a Lot y cerraron la puerta y provocó una ceguera en ellos que no encontraban la puerta. Imagínense, era un corazón perverso. ¿Un corazón qué? Perverso. ¿Y la Biblia qué dice en cuanto a eso? Entonces en el verso número 11. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Ah, muy bien, 11:20 dice eso. Abominación son a Jehová los de perverso corazón. Dios los abomina. Pero hemos creído en ese pensamiento de Gandhi, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento, amor? Que Dios ama el Dios pecado. ama al pecado. Dios ama al pecador, mas no el pecado. Que Dios ama al pecador, pero no el pecado. Por Dios santo, si quien está ejecutando esa es la persona. Entonces Dios está aborreciendo a quien está ejecutando las cosas. Pero como repetimos, ese fue un pensamiento de Gandhi. Así que la Biblia nos enseña lo contrario. ¿Por qué cree que hay una condenación entonces todo aquel que aborrece a Cristo? Todo aquel que le da la espalda está siendo condenado y no que los ama a Dios. Si tú leímos nosotros en Juan capítulo 3 y verso ¿qué? 18, ¿verdad? Mire, 1 Corintios capítulo 6. Veamos esto, 1 Corintios capítulo 6. Y verso número 9. Vea esto conmigo, por favor. Corintios. 1 Corintios, ¿qué? 6, 9. Capítulo 6, verso 9 de Corintios. A ver. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, agárrense duro, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay escape, no hay salida. No puede decir, Dios los ama a ellos, hermano. No. Mientras tú estás generando ese estilo de vida, Dios te aborrece. Y dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ve, a eso éramos antes. Pero no quiere decir que Dios nos amaba ahí, sino que nos tuvo que lavar con la sangre de Cristo. Pero eso significa que tú vas a dar fe de que estás
dolido de tu estilo de vida. Hermano, Dios nos ama así como nosotros somos. ¿No es cierto? Dios no te ama así como tú estás, porque no fuiste creado de esa forma. Dios creó a Adán y Eva para mantener una relación con Él por siempre y para siempre, hasta que el mismo hombre decidió darle la espalda a Dios y desobedecerle. ¿Cuál fue el impacto de esa situación? Nos echó del huerto. Lo sacaron del huerto del Edén. Los echó. Bueno, yo no quería, pero esto fue lo que ustedes decidieron. Porque Él no puede estar donde están aquellos que hacen pecado. Por eso dice la Biblia, ¿quién entrará al lugar santo? ¿Qué dice? Los limpios de corazón. Ah, muy bien. Los limpios de manos, los limpios de corazón. Limpios de corazón. Entonces no cualquier malish. Nosotros si creemos en Dios, entramos en Dios sin importar, porque no has aprendido lo que el manual dice, que Dios aborrece la forma en que tú te quieres acercar a Dios. Dice la Biblia que Él es santo. ¿Cuántos saben que Él es santo? Amén, gloria a Dios. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Dice, mire, váyase conmigo antes de mostrarle. Santiago capítulo 4 y verso 4. Váyase por favor conmigo a Santiago capítulo 4 y versículo número 4. Santiago 4:4. Dice, Santiago capítulo 4 y versículo número 4. Rodi. 4. Sí. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es Enemistad. enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ah, muy bien, gracias Rodi. A ver que vea que aquí lo tengo los niños y son buenos para buscar los textos bíblicos. Gloria a Dios. Dice entonces, el Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser el amigo del mundo, ¿qué dice? ¿Se constituye qué? Enemigo de Dios. Entonces, por Dios santo, ¿lo va a amar Dios? No, porque se constituye enemigo. Entonces, qué grandes cosas que a veces nosotros enseñamos equivocadamente, haciéndole creer al cristiano que puede tomarse 5 o 6 cervezas, que no pasa nada. No, porque estás amando el mundo, el sistema. Eso hacías antes de venir a Cristo. Y te diste cuenta que sin Cristo no tenías paz, no tenías gozo, no tenías satisfacción en tu alma. Podías estar rodeado de gente, pero sentirte solo. Porque todo el mundo se iba después en tu habitación solo. Ay, qué tristeza, ¿verdad? Te solito. ¿Ves? Porque Jesucristo es el único que puede llenar el vacío de nuestras vidas y de nuestros corazones. Amén. ¿De verdad? ¿Cuántos de nosotros caminamos muchas veces así? A esto podríamos decir el pasaje que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ahí. Así es, así es. Isaías lo decía, este pueblo de labios me honra, dice que me ama, pero su corazón, está lejos. Y si está lejos, imagínense, entonces, si se murieran, ¿se salvarían? No, están lejos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Hacer las obras buenas. Alejarnos del Caminar. mundo. ¿Cómo? Alejarnos del mundo. Alejarnos del mundo. Aleluya. Dice Santiago, a ver si lo encuentro rapidito con usted y yo, Santiago. Ahí donde estamos, capítulo número 4, Santiago. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Verso número 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, santifiquen sus corazones. Mire, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a Dios? Acercarnos a Dios, Limpiarnos. Lavarnos las manos. Dice, debemos limpiarnos. Claro, tenemos que acercarnos, pero tenemos que limpiarnos. Aquí dice humíllense.
Verso 4:8. 7 dice, así que 4:8. 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes, lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Ve? Entonces tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos y no es cierto, Dios me ama así como estoy. No es cierto, Dios Límpiate. te aborrece. Isaías capítulo 1, mire, Isaías lo dice así. Bueno, yo puedo nada más citarlo, pero me encanta que lo lean y que los niños, solo la de Rodi no tiene Isaías. Porque es Nuevo Testamento nada más, hijo. Las Biblias, ¿no? 1. Isaías capítulo 1. Vea cómo lo dice Isaías capítulo 1. Y ya vamos a terminar. Verso 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Verso 16, ¿qué dice? Lavaos y limpiaos. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Abandonen sus caminos malvados. Verso 18. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Bueno, después que yo me limpio, en lo que Él me está facilitando para limpiarme, dice Él, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, ojo, si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres, yo los voy a seguir amando de cualquier forma. Así dice, ¿no? No. ¿Qué más dice? Muy bien. Dice que entonces van a ser devorados. Yo les enseñaré a hablar. Porque Dios ya lo dijo, ya lo estableció. Entonces está esperando que nosotros, hermano, pues vengamos a Él y nos limpiemos si nosotros queremos, pero Dios no nos va a amar de la manera en que estamos. Hay gente que piensa que Dios le va a amar así como está. No, por eso mandó a Jesucristo, sino qué sentido tiene venir a dejar a Cristo a la tierra, a que muriera por nosotros. Alguien dijo un día, es que Jesucristo vino a enseñarnos cómo morir. Eso es falso. ¿Acaso usted muere crucificado, pues? No, ¿verdad? No. Y otros que han dicho, yo digo la verdad porque para eso murió Cristo, por decir la verdad. Cristo no murió por decir la verdad, ¿o sí? No, ¿Por qué no? porque murió para que nosotros tengamos vida. Muy bien, dos cosas. Él no murió por la verdad porque Él es la verdad. Él vino a morir para acercarnos a Dios a nosotros, para perdonar nuestros pecados si nosotros queríamos, porque Él dijo, mi Padre no los va a amar de la manera en que están, sino tienen que acercarse a través de mi sangre que es derramada por ustedes para que el Padre los pueda aceptar. Esa figura siempre fue en el Antiguo Testamento cuando mataban al cordero y tomaban la sangre del cordero para ser limpios. Y se comían todo el cordero. Entonces ahora está haciendo Dios lo mismo, solo que ahora está cumpliendo lo que antes era una sombra, ahora Cristo lo vino a hacer en carne y cuerpo. Dice la Biblia que Dios tomó un cuerpo a sí mismo, porque desea que estemos con Él, pero tenemos que ser restaurados, renovados, santificados. ¿Cómo sabemos que usted cree en Dios? Por sus frutos. ¿Cómo? Por nuestras actitudes. Por nuestras actitudes, porque tenemos que cambiar. Dice la Biblia, el que robaba, ya no robe, trabaje. Pero ¿cuánto ladrón no cree usted que cree en Dios? Hermano, mire, hay gente que antes de salir a robar, ora, hace su oración, sí, para que la policía no me agarre. Pero siguen creyendo eso.
Y no saben que Dios los aborrece, porque Dios aborrece a los que hacen ¿qué? Maldad. Y a los que hacen iniquidad. Dios los aborrece. Y qué triste es que nosotros creamos que Dios, hermano, ama a ese tipo de personas. Dios no los ama así. Mire, dice, vea por favor conmigo, Tito capítulo 3 y verso 4. Tito, ahora sí. Tito capítulo 3 y verso 4. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Es que alguien decía, hermano, Dios ama a los hombres. Sí, cuando se manifestó su amor, para aquellos que realmente quieren entrar a ese amor, tienen que dejar la forma, el estilo de vida que no es correcta. No puede decir que, hermano, yo creo en Dios, pero quiero seguir siendo homosexual, o yo quiero seguir siendo un asesino. No, Dios te va a aborrecer, sino te ama, y cuando tú entras en Él, vas a ver el amor de Él, y tiene que transformar tu vida. Si tu vida no es transformada, entonces serás aborrecido, porque vas a vivir una vida, una doble vida. Dice entonces el versículo número 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, Dios ama a todo aquel que quiera aceptar el sacrificio de Cristo. Juan capítulo 3, terminemos ahí, donde empezamos. Juan capítulo 3. Y verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no lo vino a condenar, ¿verdad que no? Sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el mundo no quiere ser salvo. El mundo quiere tener su misma conducta y creer que Dios le va a amar como es exactamente. Y Dios no te ama así. Dios aborrece lo que tú haces. Y la única forma de ser amado por Él es aceptando el perdón de Él. Dice el verso 18. Alguien que lo lea fuerte. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el que en Él cree no es condenado. En el momentito que usted dice, mire, yo la verdad no creo a usted. Dios no te está condenando. Tú te estás condenando a sí mismo. Porque estás despreciando lo que Dios ha hecho por ti. Pero Dios me ama. No, ya te diste cuenta que tú solito te condenaste. Y Dios te va a aborrecer porque le estás dando la espalda a aquel que te está ofreciendo la salvación de tu vida, y tú quieres vivir de acuerdo a tu manera. Dice en el versículo número 19. Rodi, ¿qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras son malas. Prefieren creer a Dios a su manera, porque no cambian su forma de vida. Entonces, creen a Dios a su manera y su estilo de vida nunca sufre cambios. Nosotros, mire, creemos en Dios y no hacemos tanta cosa. Pues sí, pues es de tanto pensamiento filosófico, ¿verdad? Por eso nos dirán apartados de mí, malditos. Exactamente, por eso habrá un tiempo donde dirá, apartados de mí, obradores de maldad.
preparados para el fuego eterno. Hermano, muchos creemos que el Evangelio de Cristo no es cierto. Venga usted a Cristo y sus problemas se terminan. Venga usted a Jesús. No, los problemas no se terminan, eso es falso. Problemas siempre habrán en la vida cristiana. Hasta más problemas pienso que pueden haber. Porque ahora vas a ver las cosas más claras que antes no lo veías. Como decía mi hermano Rigo Gómez de Playa del Carmen, pero en sí es jarocho. Que el diablo hace que pareciera que no tuvieras problemas porque te quiere contigo, pero salte de ahí con él y vas a ver cómo empiezan las broncas, porque no quiere que salgas de su cobertura. Entonces todo tranquilo, así decías tú, ¿verdad? Sí. Imagínate, pero solo salte de ahí y vas a ver ¿qué es lo primero que empieza a atacar? La economía. Bueno, sí, la familia. Luego la economía. Te desespera, dices, ay, desde que me volví cristiano, y cuando no era cristiano yo tenía de todo, ahora me hace falta tanto. Sí, empezó, porque lo que le dijo Satanás a Job, ¿cómo no te va a servir si tú le das de todo, suples todo? Imagínate. Pero dame permiso. Entonces el enemigo atacará aún a nuestra familia. ¿Ve que la familia cómo la atacó? Matándola. ¿Y a la nuestra cómo la va a atacar? Separándola. La enfermedad, creando conflicto. Ya, es increíble, es increíble. Pero mira, la Biblia dice entonces que el hombre, verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Estoy leyendo Juan capítulo 3 y verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, el que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Entonces, si aborrece a Jesús, ¿el Padre lo ama? No. 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 Y no. Entonces termino en esta mañana diciéndoles, verso número 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando Dios sanó a los leprosos, Dios no quería ver qué tanto tenía de lepra, sino le pregunta al leproso, ¿quieres ser limpio? No le importaba la cantidad de lepra. A Dios no le importa la cantidad de pecado que exista en el corazón del hombre, sino si quiere cambiar ese estilo de vida, si quiere renunciar a esa forma de vivir. Hermano, déjeme sancionar esto, es muy difícil. El que es ladrón, un asesino, piensa que Dios le va a amar, así hasta se tatúa ahí, Jesús te amo. Y ya vio que hasta veneran y ponen a la Santa Muerte para que los cuide, es una entidad y bla 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 bla. No, si tú y yo no cambiamos nuestra vida, a Dios no le interesa la lepra, sino estás interesado en ser sano, estás interesado en que te perdonen, ¿sí o no? Y estar interesado significa renunciar a ese estilo de vida, a ese tipo de vida, cerrar esa página. No más así. Cambio radical. No más así. El que es homosexual tiene que cambiar su vida de un solo tajo. Es que Dios me ama, sí, yo lo amo. No te ama así. Has sido engañado toda tu vida. A la lesbiana Dios no le ama así. Dios te va a perdonar si tú quieres, no importa la lepra que tengas. El leproso se acercó, Señor, ¿será que me puedes ayudar? Si tú quieres. ¿Qué le dijo el Señor? Yo quiero. Entonces sé limpio. Sé limpio. Dios nos puede perdonar a nosotros si nosotros queremos cambiar. Y Dios no me va a amar así como estoy. Dios me va a amar cuando yo acepto el perdón y empiezo a caminar haciendo, que dice Mateo capítulo 3 y versos
8 creo que es. Mateo 3:8 creo que es. Y terminemos ahí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ah, muy bien. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces tengo que empezar a dar frutos. Que realmente estoy caminando en el perdón que Dios me ha otorgado y que Dios, ¿qué dice ahí? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Ah, mire, demuestren. ¿Qué? Con su forma de vivir. Entonces tengo que demostrar. Usted no puede decir que usted es un cristiano y está lleno de odio. Usted no puede decir que es un cristiano, hermano, si está lleno de resentimiento en su corazón. Que cuando entra y tiene ese rivalismo con otro hermano que no se habla porque no es de la misma pensamiento teológico suyo y no le habla. Usted no ha conocido a Dios todavía. Usted necesita tener un encuentro con Jesucristo como su Señor y Salvador y cambiar ese estilo de vida. La Biblia dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Dios no le ama así. Ese engaño que Dios le ama, yo le amo y siento su presencia. No, emocionalista también. No puedes decir que Dios te ama y tú estás lleno de odio en tu corazón. Cuando la Biblia dice eso, que eso es una contradicción muy seria. Pero nos han hecho creer tantas cosas, hermano, con un evangelio tan extraño. Dios no nos ama de esa forma en que vivimos. No salgamos de un error de una vez por todas en nuestras vidas. Tiene que leer usted la Biblia, hermano. Dios no nos ama así. Dios desea que cambiemos. Dígalo. Tenemos que cambiar en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que cambiar. Hermano, ¿cuánta gente se está yendo al infierno, muriendo, creyendo que está haciendo la voluntad del Padre porque no leen este manual? Este manual me dice a mí que estoy equivocado. Y si esto me dice que estoy equivocado, yo debo enderezar mi barco. Los niños aprendieron ayer con mi esposa que el que hace lo malo está bajo la cobertura del diablo. Y el que hace lo bueno está bajo la cobertura de Dios. Y lo aprendieron muy bien los niños. También los adultos. Así que en esta mañana que Dios bendiga sus vidas. Y oremos a Dios para que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjese que dice dignos. Quiere decir que han habido frutos que no son dignos de arrepentimiento. Son frutos vanos. Porque hay frutos vanos. Ya ve que hay árboles que dan frutos vanos, ¿verdad? ¿Usted conocen árboles que dan frutos vanos? El maca. El maca, dice. No sé cuál es ese, pero en fin. El árbol grande que está en el terreno de flor. Ah, sí, no, lo fui a ver unos verdes que ni el ganado se lo come, no produce nada. Pero solo ocupa un espacio. Solo ocupa un espacio. Entonces, hay lugares, hermano, en nuestra vida que nosotros tenemos que sacar cosas que no son dignas de frutos, dignas de arrepentimiento. Dice la Biblia que ya el hacha está puesta sobre la raíz de todo árbol que no da fruto. ¿Qué dice? Está puesta para cortar. Será cortado. Lo van a cortar. Y nosotros creemos que no hemos entendido que esto es una verdad cruda para nosotros. Cruda, hermano. Y como alguien se sentenció a sí mismo, hay mucha gente, bueno, si me voy a condenar, pero yo no cambio, pues me condeno, pues ya te condenaste. Y lo que no sabes es que eres aborrecido por el Padre, porque tú mismo lo decís. Ya lo leímos en Juan capítulo 3 y verso 18. Tú mismo lo declaraste. No te ates con los dichos de tu propia boca, dice Proverbios. Mire, si me voy a perder, me pierdo. Ya decidiste, hermano de mi alma. Entonces, muchas veces decimos palabras que el diablo pone en nuestra boca sin sentirla. Por eso dice una frase humana en boca cerrada, ¿qué dice? No entran moscas. Démosle gracias a Dios en esta. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, aportación? Ahí no, perdón. Sí. Es que tenía la duda de allá
ciudad. Sí, habían bebés. Entonces eran gays. Sí, había bastante sodomismo, pero habían mujeres. Por eso es que estaba Lot y las hijas de Lot, ¿verdad? Estaban las hijas de Lot, familias que venían de fuera por la economía que había en Sodoma y Gomorra. Lo mismo que pasó con Lot. Lot llegó ahí porque se cansó Lot de andar armando su tienda en el desierto, poner la tienda, armar y desarmar, sino que llegó a una ciudad. Ya no tengo que poner mi tienda y armar y desarmar, sino ahora diríamos en este tiempo, ahora tengo mi chalet, ya tengo mi propio apartamento, ¿verdad? Entonces venían familias con sus esposas y hijas, pero el problema es que al estar ahí sus corazones se corrompieron y se llenaron de maldad. Entonces había mujeres. Sí. Es como dice que hasta el más pequeño, dije, ¿y si había bebés también? Sí. ¿Por qué? Porque eran hijos de la gente que también llegaba, pero eran corrompidos por ellos. Porque dice la Biblia que desde... Véanlo conmigo antes de terminar. Génesis capítulo 19. Ah, sí, la tuya no tiene, Rod. Génesis capítulo 19. Jesús. Verso número 4. Pero antes que se acostasen, o sea, estábamos hablando de Lot, de los ángeles, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven que dice, Hasta el más viejo. hasta el más viejo. Imagínate. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Qué dice en esa versión? Para tener sexo con ellos. Ah, mire qué más clara esa versión, ¿verdad? Y dice el versículo número 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ya lo leímos, ¿verdad? 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo ¿qué? Entonces había mujeres, 2 hijas que no han conocido varón. Ya dice, mire qué terrible es Lot. Oye, pero si sus hijas no habían conocido varón, quiere decir que el corazón de ellas no estaba tan perturbado. Bueno, eso es lo que él dice, ¿verdad? Yo tengo hijas que no han conocido varón, como nosotros como padres, ¿verdad? Pero la verdad solo la sabe Las hijas. los hijos, ¿verdad? Así que mire qué increíble esto. Le dice, hija, un escritor decía, y parecía lógico, que dice, ¿por qué Lot fue muy inteligente? Lot dijo, bueno, les ofrezco a mis hijas porque estos son homosexuales y al homosexual no le gustan las mujeres. Sabía que iban a rechazar a las hijas, porque de hecho las rechazaron. Le dijeron, no, nosotros queremos a los güeros que llegaron hoy. Racista, yo digo que digo güeros, ¿verdad? A lo mejor eran ángeles negritos.